Bueno, esta es una presentación que tiene que ver con Geoffrey Rose. Probablemente la mayoría o todo el mundo conoce quién fue Geoffrey Rose, un epidemiólogo social inglés muy interesante. Murió hace un poquito más de 20 años. Y como a veces como los buenos autores, no fue un autor quizá que escribiera muchísimo, pero sí que lo que escribió, y concretamente un libro al cual voy a hacer bastante referencia en esta presentación, La estrategia de la medicina preventiva, pues un librito breve que se ha convertido en un clásico y que durante los últimos 20 años, desde su muerte, pues mucha gente refiere, discute e intenta elaborar reflexiones sobre lo que pensó y lo que dijo Geoffrey Rose. A mí me ha interesado Geoffrey Rose desde hace bastante tiempo, me he leído su libro muchísimas veces y fruto de esto y fruto de pensar en el campo de las desigualdades en salud, pues ya hace algún tiempo hemos iniciado una serie de trabajos, de momento bastante teóricos, que esperemos que puedan ser también más aplicados en el futuro, y que tienen que ver con las estrategias de Rose, ir un poco más allá pensando en el campo de la desigualdad en salud. Bueno, lo que voy a hacer entonces en esta charla es básicamente tocar 3 puntos. El primero tiene que ver con un concepto que está relacionado, pero no directamente relacionado con la desigualdad, con la equidad en salud, que tiene que ver con las variaciones, las poblaciones y los determinantes de la salud. Son todos ellos, sobre todo el tema de poblaciones y determinantes, temas muy importantes en salud pública, ¿no? Cuando uno estudia salud pública, una cosa que se le repite una y mil veces es que tiene que ver la salud pública con la salud de las poblaciones. Entonces vamos a dedicar un rato a este punto también, sobre todo basándome en alguna de las lecturas recientemente, de un artículo recientemente publicado por Nancy Krieger, sobre todo. El segundo punto va a ser brevemente diseccionar pues lo que probablemente conocéis, las estrategias preventivas de Rose, algunas de sus ventajas e inconvenientes. Creo que voy a ir un poco rápido ahí, porque probablemente esto es más o menos conocido. Y luego voy a presentaros pues un par de artículos, el resumen de un par de artículos que hemos hecho en los últimos tiempos, que tienen que ver con eso, con ir un poquito más allá de las estrategias de Rose pensando en la equidad en salud. Esto es un poco lo que quiero presentar. Bueno, el primer concepto tiene que ver con variaciones y con diversidades. Todos conocemos pues que los seres humanos, las poblaciones, presentamos un sinnúmero de diferencias, de diversidades en la cultura, en la forma de hacer, en el habla, en la lengua, en los hábitos de comer, y tantas otras cosas. Son diversidades y al mismo tiempo le podemos llamar variaciones, que es un concepto que nos acerca bastante al concepto de desigualdad, aunque no es exactamente lo mismo, claro. Y aquí tenéis 2 ejemplos un poco extremos. El caso de los Batusi, pues que están básicamente una población bastante amplia todavía, en Ruanda, en Burundi, en parte en el Congo. Son pues una raza muy esbelta, son muy altos. Y tenemos el contraste pues de los esquimales o de los inuit, que están pues en Groenlandia, en Canadá, en todas las zonas que tienen que ver con Siberia, parte de Rusia, etcétera, ¿no? No solamente son diferentes en cuanto a su forma, a su aspecto, sino también incluso a una serie de componentes fisiológicos, ¿no? Entonces, uno no puede pensar, como a veces se cree o se dice o se reflexiona, que estamos ante pues exactamente misma raza humana, y eso tiene que ver a veces con una serie de reflexiones que se hacen sobre la propia genética o sobre la biología, ¿verdad? Hay variaciones, hay diferencias también a este nivel. Entonces, el primer elemento sobre el cual conviene reflexionar cuando pensamos en estas variaciones es el ejemplo de lo que podemos llamar variaciones personales. Todos nosotros, cada individuo, presenta variables, factores
que cambian continuamente. Desde la mañana hasta la noche estamos continuamente en permanente cambio, aunque a veces no lo parece. Un ejemplo tomado de un libro clásico de epidemiología clínica de Fletcher, pues es este. Son las variaciones en un día de un paciente no tratado con extrasístoles ventriculares. Este es el primer día, este es el segundo día, este es el tercer día. Continuas variaciones a lo largo del día, ¿verdad? Ese tipo de variaciones las llamamos variaciones del individuo, variaciones intraindividuales. Pero hay un segundo tipo de variaciones muy interesante en salud pública, que nos interesa muchísimo, y que tiene que ver con el hecho de las variaciones de los individuos que forman grupos, que forman poblaciones. Nosotros ahora mismo estamos formando un grupo. Si ahora nosotros mismos tuviéramos un aparato de presión, nos entretuviéramos un rato en medir la presión de cada uno de nosotros, pues tendríamos aproximadamente algo parecido a esto. Una especie de curva más o menos normal en la cual pues hay unas personas, bueno, obviamente nosotros somos una población relativamente sesgada, la mayor parte de gente que estáis aquí pues población joven, pero más o menos una curva normal. Personas en la mitad, los más frecuentes, presiones normales, personas que tienen la tensión arterial baja, personas que tienen la tensión arterial un poco alta o muy alta. Y eso conforma, como digo, otro tipo de variaciones. Es una variación intragrupo, que es algo muy interesante para la salud pública y que, por cierto, a veces, desgraciadamente, durante bastantes años, ha quedado un poco como en segundo plano. ¿Por qué? Porque hay toda una visión de la salud pública que se fija o que pone su acento precisamente en las características individuales de las personas. Eso que pues en epidemiología se suele llamar los factores de riesgo individuales, ¿no? Este tipo de cosas. Pero vamos a ver que esto tiene muchísimo interés. Porque claro, si hacemos este tipo de ejercicio podemos buscar ejemplos. Y vamos a poner el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos de Rose, que probablemente conocéis bien, y que tiene que ver con el hecho de tomar variaciones de distintos grupos. Es como si nosotros tomamos la variación de aquí, de todos nosotros, formando un grupo, y en el aula de al lado hiciéramos el mismo ejercicio. Ellos formarían otro grupo y podríamos comparar nuestro grupo con su grupo, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo Rose hizo esta comparación tomando dos grupos, el grupo de los funcionarios del Ayuntamiento de Londres y un grupo de nómadas de Kenia. Los dos grupos tienen un solapamiento, sin embargo, y más o menos una forma relativamente parecida, y sin embargo son dos curvas que están, digamos, movidas. Una está más a la izquierda, los nómadas de Kenia tienen tensiones arteriales globalmente más bajas, los funcionarios de Londres más altas. Esto tiene que ver justamente con uno de los puntos críticos que interesó más a Jeffrey Rose. De hecho, Jeffrey Rose decía esto, ¿no? Decía, de mi profesor Sir George Pickering, yo recibí la noción de que una población se puede estudiar como una entidad, ¿verdad? Entre las cuales, en esa entidad, pues hay unos grupos extremos, los enfermos, la gente normal, pero hay una continuidad. Esa visión tan médica, tan dicotómica del sano y el enfermo, pues en salud pública no se sostiene demasiado, o a veces casi nada, ¿no? Y de otro profesor, del profesor Ansel Keys, tomé la idea de que hay poblaciones sanas y poblaciones enfermas. Por tanto, ya no estamos hablando solo de individuos sanos, individuos enfermos, estamos hablando de grupos, de poblaciones sanos, enfermos, que además podemos comparar. Y si los podemos comparar, también podemos debatir cómo son, qué posibles causas de sus enfermedades tienen, etcétera, ¿no? Y eso se puede ilustrar con algunos ejemplos. Pongo uno. Esto es un ejemplo que toma pues las distribuciones de tensión arterial sistólica en 52 muestras de 32 países. Entonces uno tiene las mismas curvas aproximadamente, pero no están exactamente en el mismo lugar. Las curvas están un poco movidas a la izquierda, un poco movidas a la derecha. Repito, esto tiene un enorme interés. Vale la pena destacar algún ejemplo para ilustrar un poco la potencia de esta idea. Y tomo de ejemplo este artículo publicado ya hace bastantes años por Marmot, en Lancet, donde hablaba de la mejora del medio social para mejorar la salud
y hacía una serie de reflexiones realmente interesantes, ¿no? Decía, por ejemplo, que los análisis ecológicos, la correlación entre las características de los grupos, ha sido considerado como un tipo de diseño de segundo nivel, con frecuencia, por parte de los epidemiólogos. Es decir, los epidemiólogos dicen, bueno, pues este es un tipo de diseño más light, más débil, que comparado con otro tipo de diseños, pongamos por caso, sobre todo los ensayos clínicos aleatorios, randomizados, o los estudios de cohorte, longitudinales, bueno, pues esto es otro tipo de cosas, ¿no? Más flojo, ya digamos, por poner otro extremo, los estudios de caso, ¿no? Bueno, decía Marmot que las circunstancias en las cuales la gente vive y trabaja son determinantes cruciales de las tasas de enfermedad y que por consiguiente pueden dar lugar potencialmente a intervenciones que sean efectivas para la mejora de la salud pública, y que en este sentido los análisis ecológicos no se deben considerar como un diseño de segunda clase o de segundo nivel, sino algo realmente muy útil para entender el medio social. Porque una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué comparten, qué tienen en común estos grupos para determinada variable? ¿Qué comparten, qué hacen en común? Por ejemplo, hemos visto los nómadas de Kenia y hemos visto pues, los funcionarios de Londres que, pues bueno, unos están aquí y otros están aquí. Ahí ya no pensamos con individuos, pensamos, como decíamos hace un momento, con grupos, poblaciones enfermas, poblaciones sanas. Bueno, y una de las importantes conclusiones de Rose, decía también en el artículo, fue que los determinantes de las variaciones entre individuos dentro de una población pueden ser diferentes de los determinantes de las variaciones entre poblaciones. Uno no tiene por qué pensar, por qué asumir que los determinantes entre o dentro son exactamente los mismos, ¿no? En el artículo, Marmot ponía un ejemplo, yo creo que muy interesante, eran las tasas de homicidio en Chicago comparadas con las tasas de homicidio en Inglaterra y Gales por edad y por sexo. Aquí tenéis las dos curvas, en la parte superior Inglaterra y Gales, en la parte inferior Chicago. En la parte de las abscisas tenéis pues la edad, los años de edad de la persona que comete pues el homicidio, ¿no? Y arriba, en las IES, tenéis las tasas anuales de homicidios por millón de personas. Veis que la curva es prácticamente idéntica, sin embargo, la escala es muy diferente, ¿eh? Entonces, en el artículo también, pues Marmot hacía esta serie de reflexiones que creo que se derivan de todo este razonamiento que estamos haciendo. El homicidio es mayor, ocurre mucho mayor en hombres que en mujeres, ocurre mucho más en población joven que en población mayor. Sin embargo, la estructura de la escala es idéntica, pero la escala es muy diferente. Hay algo en el medio ambiente, algo que ocurre en Chicago, que no ocurre en Inglaterra y Gales, que produce este tipo de problemas, ¿no? Esto tiene enorme importancia, porque pensad que si tomáramos el típico ejemplo epidemiológico desde un punto de vista individual, en poblaciones donde todo el mundo fumara, que es otro ejemplo pues, que se suele citar y me parece que también sale en el artículo de Marmot, si todo el mundo fumara, pues no tendríamos la variabilidad suficiente para saber que fumar es un posible o es un factor determinante pues, del cáncer de pulmón o del infarto, de lo que sea, ¿no? Si el medio es equivalente, es común para todas las personas, no hay variabilidad suficiente para estimar desde un punto de vista individual que estamos ante un factor de riesgo. Y en ese sentido, pues las variaciones de grupo son las variaciones que nos permiten, pues entender algunas cosas más. Bueno, Rose decía, por tanto, los determinantes esenciales de salud de la sociedad se deben hallar en las características de grupo, de masas, ¿no? Y que por tanto eso, como veremos también después, como repasaremos después, tiene que ver con el tipo de intervenciones de salud pública que vale la pena hacer. Y en ese sentido, Rose, más allá, ya adelantamos, más allá de la visión de hacer intervenciones preventivas a nivel personal, pues apuntaba a la necesidad de hacer intervenciones preventivas a nivel poblacional. Y acababa, o decía en una de sus frases, ¿no?,
que los determinantes principales de la enfermedad eran principalmente poblacionales, y eso lo refería él al medio económico, al medio social, y que por tanto ahí es donde debía encontrarse una buena parte de la acción de salud pública que tiene que hacerse. Pero os decía al principio que, tomando como base estas reflexiones sobre las poblaciones, las variaciones, las poblaciones, hace un año, un poco más, salió un artículo muy interesante, un artículo largo de Nancy Krieger, muy recomendable, que voy a utilizar para seguir reflexionando sobre este asunto de las poblaciones. Bueno, en este artículo, Nancy Krieger decía cosas sobre las que vale la pena reflexionar. Decía, aunque la idea de población es central a las ciencias poblacionales, la sociología, la salud pública, la demografía, lo que sea, raramente definimos poblaciones, raramente definimos. Ella decía que había que hacer una especie de razonamiento informado crítico de las poblaciones, y que había que ver la cosa desde varios puntos de vista y hacer diferencias cuando pensamos en las poblaciones en varias maneras de entenderlo, y sobre todo en dos. Decía que la visión dominante de las poblaciones es una visión básicamente estadística, donde se ve una población compuesta por partes, individuos o, en fin, lo que forme parte de una población determinada. Pero decía también ella que había una alternativa, y que esa alternativa era ver las poblaciones como entes cambiantes, entes dinámicos, que además tienen entre sí relaciones entre sus miembros, los miembros que componen una población determinada, y también con otras poblaciones. O sea, venía a decirnos de alguna manera que esto de las poblaciones es más complicado de lo que habitualmente se suele definir o reducir, y sobre todo en libros de texto o en libros introductorios epidemiológicos, sobre todo, etcétera, ¿no? Decía también cosas ligadas con Rawls, precisamente en este sentido. Decía, incluso los influyentes trabajos de Rawls, que han sido muy importantes también, como acabamos de decir, ¿no?, para darnos cuenta de que no solamente estamos hablando de individuos a riesgo, sino de poblaciones a riesgo, decía ella que todo ello se podía derivar en una especie de reduccionismos, ¿no? Entonces decía lo siguiente, decía, lo que hace una población, o su principal foco, de una forma un poco alternativa de pensar a la forma más o menos habitual epidemiológica, son los procesos que generan, mantienen, transforman o llevan a pensar en las poblaciones desde un punto de vista de entidades complejas. Decía el viejo tema en filosofía de la ciencia, en investigación en general, sobre el todo y las partes. El todo y las partes que componen el todo, este tipo de reflexiones, ¿no? Vamos a volver enseguida a Nancy Krieger, porque yo creo que el artículo era bastante largo y tenía un montón de reflexiones. Hago una especie de analogía que podríamos tomar, pues, del campo del medio ambiente. Quizá no es para completar, pero si uno piensa, pues, en un árbol, uno puede pensar en el árbol desde un punto de vista ecológico, ambiental, lo que sea, geológico si queréis. Y uno puede pensar en el árbol por separado, con todas sus características, o pues, la manera que tiene de vivir o de funcionar un ente vivo como es un árbol, como capta pues, la humedad o lo que sea, pero al mismo tiempo también lo puede pensar en relación con otros árboles. Y esos árboles forman bosques, y esos bosques interaccionan entre sí, y un árbol dentro de un bosque no es lo mismo que un árbol aislado. Y ahí hay un montón de aspectos y de terrenos que los ecólogos están muy interesados y que tiene que ver con aspectos ligados a las teorías de sistemas y este tipo de cosas, que hacen pensar en los bosques o los árboles de los bosques como otra cosa diferente de analizarlos así de forma parcelada, separada, individualizada y demás. Bueno, sigo con Nancy Krieger. Decía, por ejemplo, para ser un poquito, y no voy a extenderme, quien le interese puede buscar el artículo, es del Milbank Quarterly del 2012, y por tanto son casi 50 páginas de artículo, un artículo que es como medio libro, por tanto hay muchísimas cosas, pero sí algunas reflexiones más, ¿no?
Hablaba ella de las poblaciones como entes relacionales, entes que están relacionados entre sí, es un poco haciendo una analogía como si habláramos de clases sociales, que es una manera muy diferente, sociológicamente hablando, de cómo suelen, por ejemplo, los epidemiólogos entender el tema. Hablaba ella de entender estos fenómenos como históricamente contingentes, como fenómenos históricos, fenómenos casi únicos. Una población, nosotros ahora mismo somos una población única. No sé si se volverá a repetir exactamente nuestra composición, pero ahora y aquí probablemente no. Por tanto, en este sentido podríamos pensarlo quizá de esta manera, ¿no? Hablaba también de que las personas que utilizan los estudios de salud poblacional deberían hablar en realidad de participantes del estudio, no de la población del estudio. Porque una población, tal como la estamos tratando, definiendo, es otra cosa. Tiene otros componentes más completos, más complejos. Y que por tanto, si decimos la población, parece que estemos capturando la idea de toda la población, cuando en realidad no es así. Y además también ponía en cuestión pues conceptos muy utilizados, muy habituales pues en epidemiología, como la validez interna o la generalizabilidad, en el sentido de hacer inferencias, ¿no? Yo realmente, a quien le interese el asunto, pues creo que vale la pena detenerse porque es valioso, es un artículo interesante. Volvemos un poco otra vez a Rose y a las estrategias preventivas. Un poco hemos hablado de las variaciones, un poco la diferente visión de Rose y la reflexión sobre la población. Rose, una de las cosas que nos decía es que más allá de la visión clínica, y este es un ejemplo de los que él utilizaba, que nos decía o que nos dice que a medida que aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de tener una enfermedad, como se ve aquí. A medida que la curva va hacia la derecha, va subiendo la presión arterial, aquí la tenemos, y a medida que pasa esto, va incrementándose el porcentaje de personas que mueren, por ejemplo, de enfermedad coronaria o de enfermedad cerebrovascular. Pero esa visión clínica, Rose la matizaba mucho y nos venía desde el punto de vista poblacional, o poblacional restringido, como diría Nancy Krieger, nos venía a decir lo siguiente, nos venía a decir, bueno, esta es la curva que acabamos de ver, esta es la población, cómo se distribuye la población según su nivel de tensión arterial, y eso quiere decir, pues como antes hemos dicho, ¿no?, que la mayor parte de la población tiene 120, 130, hay una parte de la población con menos y una parte de la población con más. ¿Qué nos dice la visión clínica, la visión estándar? Bueno, la visión clínica, la visión estándar nos dice que el mayor problema de salud pública, el mayor problema de riesgo de salud está en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque son las zonas donde está la población que tiene los niveles más elevados de presión arterial. ¿Qué nos dice Rose? No, nos dice no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, en realidad la mayor parte de muertes no se producen aquí en las barras de color rojo se reflejan las muertes, sino que se producen aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de que el riesgo de estas personas no es tan alto como estas personas de aquí, estas personas de este lado son muchas más. Y como decía Rose, un riesgo pequeño en una población muy grande puede convertirse en un riesgo enormemente grande. Y en ese sentido, la salud pública da un giro bastante radical a la visión pues, habitual que tienen los médicos, los clínicos o simplemente a las personas que se fijan en la salud desde un punto de vista puramente individual y puramente desde el punto de vista del factor de riesgo. Rose decía, un gran número de personas expuesto a un pequeño riesgo puede generar muchos más casos que un pequeño número expuesto a un alto riesgo. Por tanto, si hemos de pensar en qué hacer desde el punto de vista poblacional y cómo prevenir los casos que pueden ocurrir, pues Rose reivindicaba la necesidad también de plantear una estrategia preventiva de tipo poblacional. Bueno, otro pasito más y volvemos a Krieger. Y Krieger dice
en su artículo que a pesar del interés enorme de estas reflexiones de Rawls, estas también que acabo de resumir, y que ya hemos visto antes también un poco con el ejemplo del artículo de Michael Marmot, insistía en que no especificó quién y qué hace que las poblaciones tengan sentido o tengan significado y cuándo tiene sentido o significado compararlas entre sí. Precisamente por lo que acabamos de revisar anteriormente, porque esto de definir las poblaciones desde un punto de vista partido, estadístico, individual, como si las poblaciones fueran una suma de individuos, pues no es suficiente para caracterizar a las poblaciones, ¿no? En todo caso, más allá de estas cuestiones, Rawls en su libro y en sus artículos definía las dos grandes estrategias que a su modo de ver pues era interesante pensar desde la salud pública. Tomemos el ejemplo de la presión arterial y Rawls nos decía que una estrategia, quizá la más estándar, la más conocida, la que todo el mundo tiene en la cabeza, es la estrategia de alto riesgo, ¿no? Actuar, hacer algo aquí con las personas que tienen un nivel de tensión arterial muy alto. Pero también decía que había que hacer, con esta reflexión que acabamos también de ver, la estrategia poblacional. Y ahí la estrategia poblacional significaba que lo que había que hacer era mover la curva. Toda la población podía estar afectada, el número de casos de las distintas enfermedades, como también acabamos de ver, podía ser mayor, no necesariamente en esta zona de la curva, sino en otras zonas de la curva, por tanto, había que cambiar la curva y moverla a la izquierda, que en este caso significa reducir la presión arterial. Un poco con el ejemplo que antes hemos visto con pues los funcionarios del Ayuntamiento de Londres y los nómadas de Kenia, donde la curva no se había movido con una intervención, pero estaba ubicada en distintos sitios por las características poblacionales diferentes de los dos grupos. Bueno, y entonces, en base a esta idea y en base a esta reflexión, se planteaba las ventajas, los inconvenientes, para qué sirve o para qué no sirve cada una de esas estrategias, ¿verdad? Y tampoco vamos aquí a repasarlas, quizá no es el momento, pero sí al menos mínimamente ilustrarlo. Pues uno sabe que si la estrategia preventiva es una estrategia personal, tiene la ventaja de que la persona, por ejemplo, que tiene un nivel muy elevado de tensión arterial, o que a lo mejor ha padecido un infarto o puede padecerlo, pues está mucho más motivada que una persona que tiene un nivel quizá un poquito elevado de tensión arterial, pero que no se le puede considerar como de alto riesgo en ningún caso, ¿no? Y en ese sentido, la motivación, los beneficios personales que puede tener esa persona bajo una visión poblacional o colectiva, pues claro, no es lo mismo que un individuo que está, como digo, en el grupo llamado de alto riesgo. Bueno, y eso lo podemos pensar, pues, de muchas maneras, pero en cualquier caso, enfermedad por enfermedad, problema de salud por problema de salud, podemos ubicar cada una de las cuestiones donde nos parezca más apropiado desde varios puntos de vista y siempre valorando las ventajas y los inconvenientes, incluido también el tema económico. Entonces, por ejemplo, en el caso de fumar, ¿por qué una persona tiene cáncer de pulmón? Pues no es lo mismo, volviendo a esta comparación entre lo individual y el grupo o la población, desde el punto de vista de Rawls. Uno puede pensar por qué una persona tiene un cáncer de pulmón, y ahí hay un montón de características, de causas, como decíamos al principio, y de medidas personales donde podríamos actuar, pero también uno puede pensar qué tiene una comunidad, una población determinada, tomando ahora esta expresión, que hace que la frecuencia sea más elevada, o cuáles son las medidas colectivas que tenemos que hacer para cambiar la curva, como acabamos de decir, mediante campañas, etcétera. No es intuitivo todas estas cosas, porque cuando uno intenta explicar todas estas cosas al clínico, a la persona común, etcétera, uno tiene que hacer un giro mental importante, además, yo creo, para ubicarse en este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de ideas según las cuales, pues, una campaña, por ejemplo, en los medios de comunicación no va a afectar necesariamente a ciertos individuos, pero sí va a aumentar
la probabilidad de que la acción colectiva o el cambio colectivo se pueda producir. Este tipo de cuestiones que, si queréis, después también podemos discutir un poco más. Bueno, y entonces estas estrategias de Rawls se podrían también ilustrar un poquito más con un par de ejemplos, y aquí están, tomando además la visión de la causalidad que habitualmente pues, los epidemiólogos suelen utilizar entre causas necesarias, suficientes, componentes, este tipo de cosas, donde hay causas más distales, más lejanas, más estructurales, causas más intermedias o causas más cercanas, por ejemplo, a una enfermedad cerebrovascular. Entonces, aunque no hay demasiado estudio empírico en relación con todo esto, uno puede tomar pues distintos factores de riesgo, diríamos, y ver qué ocurriría desde el punto de vista preventivo si adoptamos pues una estrategia u otra estrategia, ¿verdad? Uno actúa ante un determinado problema de todo el paquete amplísimo que puede producir o que puede influir sobre la aparición de una enfermedad, y por eso la salud pública es tan compleja, porque hay tantas causas, claro, y uno con esta estrategia de alto riesgo podría llegar a una conclusión, como este estudio empírico de hace bastantes años, de una reducción de la enfermedad cerebrovascular en un 15%, que sería la estrategia de alto riesgo, o bien podría pensar en una acción más distal, más estructural, por ejemplo, en lugar de bajar la presión arterial, actuando sobre la reducción del insumo o la comida que tiene sal, por ejemplo, ¿no? Mediante una política de salud pública pues más amplia, etcétera, por ejemplo, en los alimentos procesados industrialmente, ¿no? Y a partir de ahí uno podría quizá llegar a la conclusión de qué ocurriría en la bajada de la cantidad de sal que tiene o que toma esta población, y a partir de ahí uno podría teóricamente estimar las reducciones en la incidencia de enfermedades cerebrovasculares y por tanto hacer un tipo de acción preventiva que tuviera que ver con la visión de Rawls de tipo poblacional. No es fácil hacer este ejercicio, no necesita muy buena información, necesita tener todo el modelo teórico y conceptual para pensarlo, pero al menos teóricamente para distintos problemas de salud o distintas enfermedades, pues podría ser posible, con lo cual podríamos tener un equilibrio o una estimación un poco más apropiada caso por caso o población por población, si se quiere, de cuál es la estrategia mejor. Y si pusiéramos encima datos económicos, pues podríamos saber cuál es el tipo de intervención pues más coste efectiva o más eficiente en general en cuanto a los recursos económicos necesarios para lograr pues una mejora en la salud. Bueno, tomando en base a estas, y voy un poco ya para el final de la exposición, tomando en base a todas estas reflexiones, aunque no necesariamente las que he comentado en relación a las de Krieger sobre el tema poblacional, hace ya unos años le dimos unas cuantas vueltas a pensar cómo podríamos adaptar o pensar este tipo de intervenciones que propuso Rawls para las desigualdades en salud. En su libro, Rawls, y en sus artículos, él habla de desigualdades en salud, pero que hable de desigualdades en salud no quiere necesariamente decir que su enfoque o sus estrategias estén pensadas para reducir las desigualdades en salud. De hecho, no lo están. Ese es mi punto de vista y fue mi percepción inicial también cuando leí la primera vez que leí pues, su libro, ¿no? Y en ese sentido, hicimos un primer artículo hace un par de años donde mostrábamos, por supuesto, que haciendo una serie de supuestos, porque esto es un artículo de tipo teórico, no otra cosa, no es un trabajo empírico, es un artículo teórico, donde intentábamos mostrar los posibles escenarios que se podrían dar, asumiendo que estuviéramos hablando de un problema que tuviera más o menos la curva normal que antes hemos visto, asumiendo que si esta curva normal, igual como veíamos en el caso de la hipertensión, si esta curva normal se va hacia la izquierda, quiere decir que mejora. Asumiendo todas estas cosas y alguna más, pues proponíamos los distintos escenarios que se podrían dar para pensar, 1, mejoras poblacionales,
2, mejoras en la equidad en salud al mismo tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo vamos a ver y en el artículo lo desarrollamos con ejemplos de la literatura. ¿Qué tipo de situaciones se pueden dar? Pues voy a explicar alguno de ellos. Por ejemplo, este escenario. Este escenario que tenéis aquí es un escenario que podríamos decir que es el peor de los escenarios, ¿no? Porque es un escenario en el cual la curva normal de roja se nos ha movido hacia la derecha. Eso en la explicación que os acabo de comentar quiere decir que ha empeorado el problema de salud y además la curva se ha hecho más ancha. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la distancia entre los dos extremos de la curva ha aumentado. O dicho de otra manera, que hay más desigualdad entre un grupo en un extremo y otro grupo en otro extremo. ¿Qué ejemplo podemos tomar de este tipo de situación o de intervención que dé lugar a esta situación? Pues, por ejemplo, lo que ocurrió en Finlandia ya por el 2004, con una serie de cambios políticos y sociales, donde se produjo una reducción en el precio, o el precio del alcohol, que produjo al mismo tiempo un empeoramiento en la salud pública y un aumento de la distancia de los problemas entre los grupos socioeconómicos, ¿no? Perdona, Sí. la curva roja y la... ¿Estas curvas, las de arriba? Que no queda claro. La curva roja lo que quiere decir es la distribución preintervención, diríamos. Vale. Y la curva azul o gris quiere decir que tras haber una intervención, pues la distribución que se ve en la curva, ¿qué ocurre? Pues si te vas hacia la derecha, quiere decir en este ejemplo que estamos empeorando, si se hace más ancha, quiere decir que aumenta la desigualdad. Bueno, estos son los datos simplemente para ilustrar lo que acabo de decir. Y en el artículo ponemos diversos ejemplos sobre todo este tema. Este escenario, ¿qué querría decir? Querría decir que desde el punto de vista poblacional la situación empeora. La curva se ha movido hacia la derecha y por tanto ha empeorado. Sin embargo, la curva es prácticamente idéntica y eso quiere decir que desde el punto de vista de la desigualdad la situación es igual o parecida, ¿no? Idéntica. Siempre desde este punto de vista, en mi opinión, cuando pensamos en salud pública, por tanto, no podemos limitarnos a pensar en salud pública poblacional, que está muy bien, sino además pensar desde el punto de vista de la equidad en salud. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver enseguida, distintas políticas pueden producir mejoras o empeoramientos en la salud pública, pero también mejoras o empeoramientos en las desigualdades en salud. Y de lo que se trataría sería intentar que las políticas y las intervenciones produjeran ambas cosas a la vez. Una mejora poblacional de salud pública y una mejora en la equidad en salud, una reducción de las desigualdades en salud. Otros ejemplos de este segundo escenario donde empeora la salud pública pero no empeora la desigualdad, por ejemplo, pueden ser los que tenéis en la pantalla, ¿no? Las políticas de promoción de vehículos privados, por ejemplo, en China, según la documentación de algunos artículos. Otro ejemplo, otro escenario, aquí lo tenéis, es un escenario en el cual la salud pública ha empeorado, la curva se ha ido a la derecha, pero la curva se ha hecho más estrecha. Quiere decir que desde el punto de vista de la desigualdad las cosas no están peor, al contrario, están mejor. Y eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la crisis de malnutrición o problemas de alimentación masivos que se produjeron en Zimbabue, que produjeron este tipo de resultado. Pero ¿cómo podéis? ¿Qué? ¿Por qué llegáis a la conclusión de que no empeora las desigualdades? Porque afectaba a todos. Claro, si tú te encuentras con un problema o un factor de riesgo o un problema de salud, porque depende de lo que quieras medir. Tú podrías medir un factor de riesgo, podría ser fumar, podría ser lo que sea, o puedes medir un problema de salud, o puedes medir pues un determinante más general, depende de lo que estés considerando. En este caso, lo que estás viendo es que globalmente estamos peor. Imagínate el escenario, ¿no? Es como si la gente está fumando, no, empieza a fumar todo el mundo, pero resulta que la distancia entre los que fumaban más por grupo social, todos se han vuelto fumadores o bebedores de riesgo o lo que sea, ¿verdad?
Por eso es la doble lógica que siempre hay que tener presente. En este caso, otro escenario, se mantiene la salud pública, aumenta la desigualdad. Y en este caso podríamos pensar en políticas de atención sanitaria privatizadoras, donde hay, por ejemplo, más copago o repago por los servicios de salud, por ejemplo. Otro escenario, este es a la inversa, el promedio de la salud poblacional es igual, pero la desigualdad se ha reducido, y en este sentido uno podría pensar en políticas redistributivas, quizá vía impuestos progresivos o otro tipo de políticas. Esto, por supuesto, uno puede hacer el dictamen teórico, pero si uno quiere ponerlo como ejemplo, tiene que tener un correlato empírico. Este ejemplo, que es muy interesante también, aquí estamos en una situación positiva, la situación de salud poblacional está mejorando, pero no está mejorando la desigualdad. Entonces, la gente que trabajamos en salud pública, mucha gente que trabaja en salud pública, suele siempre, por supuesto, atender a este tipo de resultados, pero no necesariamente a los temas ligados a la equidad. Por ejemplo, políticas universales con legislaciones pues que cambien la exposición en sectores de la población, por ejemplo, con políticas de uso del cinturón pues de seguridad al conducir o cosas de este estilo, ¿no? Puede mejorar poblacionalmente todo el mundo, pero no necesariamente puede haber cambios de equidad. Un ejemplo quizá todavía más interesante, este. En este caso, la situación que ocurre es que la mejora de la salud pública se produce al mismo tiempo que empeora la desigualdad. Y bueno, entonces tenemos un problema serio, porque lo que está ocurriendo es que globalmente hablando las cosas están bien y por tanto puede aparecer un político o un experto o un técnico y decir estamos mejorando, pero dependiendo de lo que estemos midiendo, de lo que estemos mirando, pues la situación no es muy optimista, no es muy agradable, todo lo contrario, ¿no? Pongo un ejemplo que poníamos también tomando datos de Inglaterra, y que por supuesto los ejemplos no es que sean ejemplos que sean universalizables, no es que estos ejemplos sean y funcionen aquí y en todos los casos, son ejemplos que en un momento dado pueden existir, o en una situación, en un país pueden existir y a lo mejor en otros no, ¿no? En este ejemplo que poníamos, pues ocurría esto, las políticas en Gran Bretaña ligadas a la reducción del hábito de fumar, que se produjeron entre los años 60 y los años 90 del siglo pasado, desde que prácticamente los estudios epidemiológicos señalaron que esto del hábito de fumar producía problemas de salud y en concreto cáncer de pulmón, allá por 1950, y toda la evidencia que se acumuló hasta los años 60, pues a partir de ahí empezó lentamente primero, quizá después un poco más rápido, a haber campañas preventivas y acciones de salud pública. Lo que ocurrió fue más o menos lo que veis aquí, en este ejemplo de este estudio de Townsend, donde tanto en los hombres como en las mujeres veis que en 3 grupos socioeconómicos, en todos los casos, a lo largo de estas 3 décadas, se redujo la prevalencia del hábito de fumar. Todos los grupos mejoraron, lo cual es muy positivo. Pero al mismo tiempo que todos los grupos mejoraron, la distancia entre el grupo más favorecido y el grupo menos favorecido aumentó de una forma muy clara, muy contundente, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que acabo de decir. Desde el punto de vista de la salud pública, un éxito. Desde el punto de vista de la equidad, un fracaso. Y por tanto hay que tener la doble mirada cuando valoramos este tipo de situaciones. Y por último, tenemos el último escenario, el que siempre nos gustaría tener, el que siempre querríamos encontrar, que es el escenario en el cual mejora la salud poblacional y mejora la equidad en salud. Mejora la salud para todos y mejora también, o se reduce la distancia entre los grupos mejores y los grupos peores. Esto de grupos mejores y peores es una generalización, es una visión teórica la que os estoy planteando. Uno podría decir, bueno, ¿qué entiendes tú por grupos mejores? De acuerdo.
se puede medir de varias maneras, nos podemos fijar en una cosa, nos podemos fijar en otra, ¿no? La idea de los diagramas es simplemente ayudarnos a pensar en las posibilidades y tener en la cabeza la doble vía que hay que tener presente si uno quiere ir un poquito más allá de lo que era, recordáis, la estrategia de alto riesgo de Rawls, ¿no? Rawls ponía el acento en la visión de alto riesgo, nosotros aquí estamos poniendo también en la visión poblacional, como Rawls, pero en la visión de la equidad en salud. Y una manera de representar la equidad es a través de estas curvas, pero en fin, podría haber, por supuesto, otras maneras, ¿no? Entonces, aquí tenéis pues algún ejemplo de lo que podría ser una intervención positiva para toda la población, pero al mismo tiempo con una acción que mejorara la equidad. Bueno, este era un artículo, y muy brevemente, para no consumir más tiempo, y así tenemos, si queréis, un ratito para la discusión. En un segundo artículo, y estos es todos los escenarios completos que hemos ido repasando, ¿no? En un segundo artículo publicado hace poquito, este año pasado, este mismo año en definitiva se ha publicado, lo que hacíamos era otra cosa. Aquí lo que hacíamos era un pasito más, si queréis, porque lo que intentábamos era, tomando también el supuesto de una curva en la cual se refleja un factor de riesgo, un problema de salud, no necesariamente todos los factores de riesgo se representan así, con una curva normal, puede haber distintas representaciones, por tanto esto es claramente una limitación, pero lo que intentábamos era descomponer esa curva de toda una población en los distintos subgrupos socioeconómicos que forman parte de esa curva. Y esa es la idea que tenéis aquí en la parte superior, por ejemplo, izquierda. Tenemos una situación en la cual, para un determinado problema de salud, pongamos pues un nivel de colesterol en sangre o lo que sea, uno descompone la curva general en varias subcurvas, las curvas de 3 grupos socioeconómicos. Y entonces uno puede pensar en las acciones, bien sea en la curva completa o bien sea en esas subcurvas que forman la curva general, qué acciones podría teóricamente hacerse desde la política o de las políticas de salud pública. Entonces estas flechitas, con más o menos intensidad, intentan reflejar dónde o cómo, no cómo, sino sobre todo dónde, la intensidad de la acción para cada uno de los grupos socioeconómicos que se podrían hacer. Y entonces, bueno, pues uno puede ir desde intervenciones dianas solamente para los grupos, como en la parte superior, para los grupos en peor situaciones, como simplemente actuar entre los homeless, por ejemplo, o los muy pobres, o la gente que tiene problemas en la vivienda, depende del problema que miremos, claro, ¿no? A una acción donde estamos poniendo el acento en todos los grupos, con más o con menos intensidad, hasta llegar pues a lo que se ha dado a llamar el universalismo proporcional, que consiste en que se está actuando en toda la curva, en todas las curvas para toda la población, pero en distinto grado según el subgrupo que estemos considerando. Y eso era un poco el intento que hacíamos en el trabajo, y voy a ir un poquito más rápido. Esto era el resumen general, las políticas redistributivas, siguiendo con el ejemplo, las políticas de universalismo proporcional que acabo de mencionar, y también pensando en dónde o cómo hacer este tipo de políticas, bien sea a nivel de reducir el gap o reducir la distancia entre los que están mejores o peores, actuar a nivel de todo el gradiente y pensar en políticas que puedan ser de tipo más selectivo o más universal. No tengo ahora tiempo para extenderme mucho en todo esto, pero tenéis el artículo a disposición para echarle el ojo y pensar en, bueno, pues lo que sé, las intervenciones o las políticas que creáis útiles, que puedan dar resultados distintos en función de lo que acabo de exponer. También presentábamos un ejemplo en este caso de intervenciones en barrios pobres cuando aumentaba pues la capacidad de caminar y cómo esto afectaba a la obesidad en mujeres de mediana edad por clase social, y cómo a partir de cierta intervención pues se producía más o menos las curvas, estos son datos reales, ya no son curvas teóricas, cómo las curvas de los distintos subgrupos económicos aquí pues cambiaban, y algunos de los subgrupos se movían
más hacia el centro, por tanto, logrando en parte lo que os acabo de contar en relación a las distintas posibles intervenciones para mejorar la salud, en este caso pues el riesgo ligado con subgrupos concretos. Bueno, y acabo con una reflexión de Rose, que más o menos ya he dicho y que él citó. Los determinantes principales de la enfermedad son principalmente económicos y sociales, y si eso es así, pues los remedios para actuar ante ellos pues tendrían también que ser económicos y sociales, y también decía él que la medicina y la política no pueden y no deberían quedar pues una separada de la otra. Y con esto acabo, y tenéis un poco de bibliografía por si a alguien le interesa de algunas de las cosas utilizadas, algunas las he citado, otras no, pero que podéis rastrear desde el libro de Rose, arriba de todo, hasta el artículo clásico del año 85, a bastante literatura, no diré una gran cantidad de literatura, pero en los últimos 20 años, como os decía al principio, han ido saliendo bastantes artículos específicos que les ha interesado toda la reflexión. Aquí los dos artículos nuestros que acabo de resumir, artículo de Nancy Krieger que he citado, varios artículos de Sharon Schwartz y Anna Dierrux muy interesantes, una serie de artículos en el 2001 en el International Journal of Epi, y otras muchas cosas, pero en fin, he puesto aquí unas cuantas para, si os interesa, pues para que le echéis el ojo y podáis mirarlo con calma y tranquilidad. Y con esto acabo, y si queréis podemos abrir un ratito, no sé qué hora es, son las 2, casi 2:30, estamos casi acabando, pero si queréis comentar algo o preguntar o lo que sea, pues adelante.